Soy el padre Israel Tapia, de aquí de la diócesis, a invitación del padre Abraham, su nuevo párroco. Estoy aquí para hablarles un poco sobre la cristiana. ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? Vamos, si les parece, hacer una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendito Dios, te damos gracias por este momento de encuentro que nos concedes. Te suplico, buen Dios, que envíes sobre nosotros tu Espíritu Santo para que Él nos ilumine y que nos permita conocer lo que tú quieres que aprendamos en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por favor, tomen asiento. Vamos a iniciar con esta plática. Dado que ya estamos en el centenario de la cristiada, empezó en 1926 y estamos 100 años después, es que estamos con este momento de encuentro. Gracias por estar aquí para conocer un poco más de lo que hicieron nuestros antepasados. Nuestros antepasados, ¿Quién sabía que aquí anduvieron los cristeros? ¿Sí sabían que aquí en Puente anduvieron los cristeros? ¿Que aquí hubo cristeros? El general Victorino Bárcenas era el que comandaba los cristeros de esta parte sur del estado, y aquí en Puente pasaron, estuvieron varias ocasiones. Victorino Bárcenas, de La Pala, Guerrero, cerca de Huitzuco. Hermanos, rápidamente, primero, ¿por qué nuestro pueblo respondió como lo hizo y otros pueblos no lo han hecho? Otros pueblos los han perseguido, los están persiguiendo en este momento, y no hacen lo que nuestros antepasados hicieron. Una breve explicación. Primero, porque México, hermanos, nació católico. Porque México fue creado primero por los misioneros. En 1521 termina la conquista con Hernán Cortés. Apenas termina la conquista, Hernán Cortés, el odiado, el calumniado, la regó con lo que hizo Cuauhtémoc, indudablemente. Pero no fue lo único que hizo muchísimas cosas buenas. De tal manera que un grande patriota mexicano llamado José Vasconcelos, no sé si alguien lo conozca, le llama el padre de la nacionalidad mexicana. Y lo llama así por algo, no nada más lo llama porque sí. Inmediatamente termina la conquista, Hernán Cortés le manda una carta al emperador, al que era la autoridad, que era Carlos V, y le pide que le envíe sacerdotes sabios y santos, y el emperador lo va a hacer. Cuando los frailes en Extremadura, en España, en el convento de Los Ángeles, cerca de Portugal, hay 12 que son escogidos y se enteran de que viene un nuevo mundo, casi todo el mes de octubre de 1524 se la pasaron haciendo oración, hermanos, para venir a salvar las almas del nuevo mundo a nuestra gente. Los frailes tuvieron mucho que ver. También la Santísima Virgen. 10 años después de la conquista, en 1531, nuestra Madre Santísima se aparece a Juan Diego Cuauhtlatoatzin, un indígena macehual, un indígena común, ordinario, que hace que los indígenas entiendan que la madre del verdadero Dios por quien se vive también es madre suya, y aceptan a la Virgen inmediatamente. Ellos ven todo el simbolismo que la Virgen tiene, los españoles no la ven. Fray Bernardino de Sahagún, por ejemplo, él decía en uno de sus libros, se pregunta ¿por qué los indígenas tienen que venir de tan lejos a venerar esta imagen de Tepeyac? Si en sus parroquias tienen imágenes de la Virgen, ¿por qué tienen que venir tan lejos, semanas caminando para acá? Él no entendía lo que el indígena sí veía. Es todo un simbolismo que será materia de otra plática, si el Padre ahora sí lo quiere y ustedes se lo piden también, para explicar todo lo relacionado al acontecimiento guadalupano. Los frailes inmediatamente, como vemos en esta imagen, inmediatamente se dan a la tarea de predicar el Evangelio. Y miren, hermanos, los indígenas inmediatamente también aceptan a Jesucristo. Los frailes les vienen a presentar a nuestros antepasados un Dios que, a diferencia de los de ellos que reclamaba sacrificios humanos, Él había dado la vida por nosotros. Determinan los sacrificios. ¿Sabían eso, verdad? Que había sacrificios humanos, que en muchas ocasiones se comían a la gente, ¿verdad? Cuando se echen un pozolazo, acuérdense de eso, porque así se originó el pozole. No, de verdad.
al principio se le echaba carne humana. Eso es lo que no hablan tantos, que se la pasan llorando y diciendo que España tiene que pedir perdón. Hermanos, ¿a cuántas tribus España conquistó? Importantes. ¿Y esos quiénes eran? Aztecas. Aztecas. Fíjense, solo a los aztecas. Y no debemos de perder de vista una cosa. En el primer enfrentamiento entre aztecas y españoles, ¿saben quién ganó? ¿Quién? Los aztecas. Porque eran buenos guerreros, eran buenos militares, no por eso, no por nada tenían conquistado tanto territorio, eran buenos soldados. Ganaron los aztecas, hermanos. Acuérdense la noche triste, por ejemplo, de Hernán Cortés, ¿se acuerdan? Todavía allá cerca de Popotla está el supuesto ahuehuete donde Cortés se detuvo a llorar aquella noche cuando salió corriendo después de que los aztecas los habían vencido. Y si los aztecas ganaron, ¿cómo ganó España después? Eso es lo que se le olvida a la gente. Inmediatamente, por ejemplo, Texcoco y Azcapotzalco, que eran aliados de los aztecas, se le unieron a los españoles. Y no solo ellos, Huejotzingo, Tlaxcala, un montón de tribus se le unieron a los españoles. ¿Saben por qué? No aguantaba nadie a los aztecas. Eran déspotas como ellos solos. Por eso las tribus se les juntan inmediatamente, porque ya no aguantan tributos extraños que ponían, un montón de cosas que hacían los aztecas que hacían que los indígenas los rechazaran. Y es por la unión de todos los indígenas que se logra destruir el poder militar azteca. Fíjense, los aztecas ganaron a los españoles y fue la ayuda de los indígenas la que logró la conquista. Los misioneros pues tuvieron mucho que ver en la nación mexicana, en el nacimiento. Por ejemplo, miren, esta imagen la tomé de Hermosillo, esta es la Catedral de Sonora. Esta imagen es del padre Eusebio Aquino. Mucho territorio que teníamos como Nueva España, que después perdimos por la masonería, lo ganaron los frailes en el norte. En la parte occidental los jesuitas, en la parte oriental los franciscanos. Se metieron hasta el norte, hasta un montón de estados de lo que actualmente es los Estados Unidos. Aquí vemos al padre Aquino. El padre Aquino estuvo especialmente en Sonora evangelizando, y por eso está esta bella imagen ahí en Hermosillo. 300 años fuimos un país católico, una nación muy cristiana, hasta que empezamos a ser atacados por la masonería. En junio de 1767 la masonería logró la expulsión de los jesuitas de nuestro país. Años después, ese señor, ¿sí lo ubican? Con las leyes de reforma y la constitución del 57 empezó a atacar muy duramente a la iglesia. Ya en aquel tiempo hubo católicos que se opusieron a él, que se le conocían como los religioneros. Y a partir de ahí no han acabado las persecuciones a la iglesia, hermanos. Él fue el que empezó con sus leyes de reforma y con la constitución de 1857. Pasamos al siglo XX y encontramos aquí a don Victoriano Huerta. Lo pongo porque el hombre permitió que México fuera consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. En el mes de enero de 1914, Huerta permitió que el secretario de guerra, que hoy sería la Defensa Nacional, llevara la corona con la cual se coronó una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y el secretario de Marina llevara un bastón de mando y se lo pusieron a los pies de la imagen, como diciendo que él es el que gobernaba aquí en nuestro país. Fuimos la primera nación que se consagró a Cristo Rey. Por ese motivo, después, en 1925, el Papa Pío XI, en un documento que se llamó Cuas Primas, establece la fiesta universal de Cristo Rey para todo el mundo, mirando a México. Es decir, después de la Virgen de Guadalupe, la fiesta más mexicana, ¿saben? La de Cristo Rey. Y ahí en ese momento, en esa consagración que reunió a miles y a miles de personas afuera de la Catedral de México, en la Metropolitana, los señores obispos se comprometieron con Cristo Rey
a hacer un templo expiatorio y un templo votivo nacional, un templo que representara a todo el país. ¿Y saben dónde lo hicieron? Bueno, ¿dónde quisieron hacerlo? No lo pudieron hacer de inmediato. En Silao, Guanajuato, en un terreno de un señor, propiedad privada, un sinaloense, en la parte, no, pues, si ubican ahorita el cerro del Cubilete, ¿no? Bueno, en la parte de abajo, todavía no hablamos del Cubilete, todavía no hablamos del cerro, sino en la parte de abajo se intentó hacer el primer monumento. Y cuando el representante del Papa, Monseñor Ernesto Filippi, fue a bendecir la primera piedra, lo expulsaron del país, no dejaron que se construyera. Al rato se hizo otro intento y se hizo ya un monumento, un pequeñito monumento. ¿Saben ustedes que este que tenemos ahorita en el Cerro del Cubilete es el quinto monumento? Que se han destruido algunos de ellos. Bueno, no se han destruido, los han destruido. ¿Como quién? Por ejemplo, como este señor. Él se echó uno. Su aviación, que nacía apenas la aviación, derribó un cerro, una imagen de los que estaban abajo todavía. Este Cerro del Cubilete, esta imagen que tenemos es la última, la más reciente, y se empezó a construir por allá por los 40, por los 50, con un obispo muy importante que tuvo la diócesis de León en aquel tiempo. Carranza pues empezó a perseguir más a la iglesia. Después, ¿se acuerdan quién es él? El hombre anticatólico completamente. Sonorense, un poco pagano a lo mejor, porque la evangelización se detuvo después cuando expulsaron a los jesuitas. Álvaro Obregón, recordemos solo tres cosas. Él quiso destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe en 1921, en el mes de noviembre. Aquí están unas fotos de cómo quedó aquello destruido después de que se puso unos cartuchos de dinamita en un florero. Mandó él a una persona que se llamó Luciano Pérez Carpio, que es este hombre, a que pusiera todo esto y destruyó aquí. 21 de noviembre del 21. Todavía, miren, aquí está cómo quedó el Cristo que estaba abajo, doblado en el impacto de la explosión. Si ustedes van todavía hoy a la Basílica de Guadalupe, entrando a la puerta principal a mano derecha, ahí está ese Cristo. Y hay fotografías de la época de cómo quedó destruido, ordenado todo por don Álvaro Obregón. También Álvaro Obregón destruyó otro monumento a Cristo Rey, de los de Silao, de los que dije que son 5. Carranza se echó uno, Obregón se echó otro. Y en 1924 en México hubo el Congreso Eucarístico Nacional y Obregón lo interrumpió, no se permitió que se terminara ese congreso. Pedro Infante canta una, ¿saben quién es Pedro Infante, verdad? Pedro Infante canta una canción, creo que la del Seminarista, no sé cuál película. Cantad, cantad, la patria se arrodilla al pasar Jesucristo Redentor. Esa canción es el himno de ese Congreso Eucarístico, que no se terminó por don Álvaro Obregón. Pero bueno, terminó su periodo y nos viene, ¿quién es? Plutarco. Plutarco. No, es que me decían en aquel tiempo el Plutarco, porque no, mucha gente, saben, hoy se sabe, incluso su propia familia le pedían que no persiguiera a la iglesia, su propia familia, sus hermanas, y no hubo manera de hacerlo recapacitar. Por eso le decían el Plutarco, no Plutarco, sino Plutarco. El hombre, en el mes de enero, el 4 de enero de 1926, va a firmar un proyecto de ley que tiene como finalidad modificar algunos artículos del Código Penal Federal que se refieren a los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución, con el fin de limitar completamente la acción de la Iglesia. Por ejemplo, y de otras cosas que decía, ningún sacerdote extranjero puede celebrar en México. Los mexicanos podíamos celebrar, pero tenía que haber un cura por cada 100,000 habitantes. En 1926, o sea, si nuestros antepasados en general eran campesinos, o sea, estaban regados por todas partes, imagínense 100,000 personas. Y así muchas limitantes que ponían a ese conjunto de reformas se le conoció como Ley Calles, porque Calles fue el que la presentó a la aprobación al Congreso.
Imagínense, la ley Calles hacía imposible que se pudiera seguir adelante en la fe católica. Por ese motivo, los católicos van a tratar de muchas maneras de evitar que se entre en vigor esa ley. Que nos quede bien clara una cosa: nunca, nunca, nunca se pensó en levantamientos armados, nunca. Todo fue, como ven ahí, procesiones, rogativas, se juntaron firmas. En el 26 se llegaron a juntar 2 millones de firmas que se llevaron al Congreso y que no sirvieron para nada. Para la época, 2 millones era un montón de gente, porque no era la población que tenemos ahorita, era muchísimo menos. Veníamos saliendo de la revolución, nuestra población estaba muy disminuida. No sirvió para nada. Se habló con los diputados, no sirvió para nada. Incluso fueron a hablar con Calles, no sirvió para nada. Aquí estas imágenes son procesiones que por la manera en que se visten son de los 20 y son de clase alta. Y estas mujeres de clase alta, hermanos, van descalzas, haciendo penitencias para que no entre en vigor la ley. Que nos quede claro, no se pensó nunca en levantamientos armados, nunca. Esos salieron espontáneos después. Y entonces, hermanos, miren, llegó el 1 de agosto de 1926, el 31 de julio, el último día de culto público. Hay un libro que se llama León Crispero, el que se escribió este libro, el padre José Díaz, llama a Calles el más grande misionero de México. Cuando yo leí eso la primera vez, como que el misionero de México, la corretiza que nos puso en misionero, pero después el padre explica por qué lo llama así, y tiene razón. Decía él, porque nadie como Calles ha acercado tanto a la gente a Dios. Porque como ya sabían que el 31 de julio era el último día de culto público, tiene un montón que no me confieso, me voy a ir a confesar, porque después ya no va a haber dónde. Y no hemos bautizado al chamaco, hay que bautizarlo, porque si no, después ¿dónde? No nos hemos casado, nada, estamos a reapuntar, casarse. Y así un montón de gente se acercó a los sacramentos porque sabían que después ya no iba a haber la posibilidad, como fue. Y las crónicas, los relatos que hay de la época hablan de que los padres se pasaban hasta 20 horas confesando diario, por las filas interminables de gente, porque sabían que en pocos días no iba a haber la posibilidad de confesarse, por ejemplo. Y llegó el 1 de agosto. 1 de agosto, no sé si los que están enfrente alcanzan a leer qué dice aquí. ¿No hay nadie de Buenavista? No está aquí. ¿Quién no está aquí? El Señor, porque ese es un sagrario. Nuestro Señor ya no estaba en los templos. El 1 de agosto ya no estaba más Cristo en nuestros templos, y eso era terrible. Conocí a un señor que me decía, a mí me tocó entrar a la iglesia en esos días, porque o estaban cerradas, no podías entrar, o estaban abiertas, pero estaban sin el Santísimo. Yo entré a una que estaba abierta sin el Santísimo, se sentía la ausencia de Dios. Era tan terrible, daban ganas de llorar, decía el Señor, paz descansa, daban ganas de llorar, de saber que Dios ya no estaba entre nosotros. Y llegó 1926, 15 de agosto, Chalchihuite, Zacatecas. Él es el padre del lugar, es un pueblito que está cerca de Durango, Luis Batis. 15 de agosto, la Asunción de María, el pueblo, su patrono es la Asunción de María. Y entonces, clandestinamente, en una casa particular, el padre y un grupo de católicos del pueblo, clandestinamente, no en el templo, sino en una casa, celebran la misa de la Asunción. Alguien los vio y los denunció. Cuando salen de la misa, los detienen al padre, a este hombre que está al lado de él, que es Manuel Morales, y a otros 2 muchachos. Y se los llevan detenidos y los matan. Fíjense, ¿por qué motivo celebraron la misa? En una casa particular. No hicieron otra cosa. Cuando ya los tengan formados para matarlos, el padre quiere intercede por ellos, por los otros 3. Miren, dejen en paz a los muchachos. Si quieren sangre, mátenme a mí háganme lo que quieran, pero a ellos no los toquen. Manuel tiene una esposa y tiene 2 niñas pequeñas. Si lo matan, las van a dejar desamparadas, solas.
Y los otros dos, David Roldán y Salvador Lara, sus padres ya son muy mayores y son zonas agrícolas. ¿Para el campo se ocupa fuerza o no? Y a la gente mayor ya le navega mucho. Dice, sus papás se van a quedar desamparados, no los maten. Pero de nada sirvió. Manuel, cuando escuchó que estaba el padre intercediendo por él y por ellos, señor cura, ¿qué está haciendo usted? Nada, hijo, nada. Ya lo escuché que está intercediendo por nosotros. Por favor, no lo haga. Hijo, pero si te matan, ¿quién va a cuidar a tu hija y a tus hijas y a tu esposa? Padre, si me matan, Cristo cuidará de ellas. Y créanme que lo hará mucho mejor que yo. Con esa respuesta, ¿confiaba en Dios? ¿Confiaba en Dios? Híjole, qué confianza, ¿no? Si me matan, Cristo cuidará de ellas y créanme que lo hará mucho mejor que yo. Y los mataron a los 4. Hoy son San Luis Bati Sáenz, San Manuel Morales. El Papa Juan Pablo II, el 21 de mayo del año 2000, los declaró santos. Son santos mexicanos de Chalchihuites. Aquí está su parroquia, aquí están sepultados adentro. Esto es el templo parroquial de Chalchihuites. Entrando a mano derecha se encuentra esto. Y aquí están los restos de San Luis Batis, los restos de Manuel Morales, David Roldán y Salvador Lara. Ahí están los 4 mártires esperando la resurrección. Por ese motivo, el padre tenía un amigo muy querido por él y se quería mucho, ese señor que se llamaba Pedro Quintana. Él tenía fama de valiente, el hombre. Había participado en un movimiento de resistencia en contra de Pancho Villa, que era un poquito especial el hombre. Y entonces había grupos que se habían organizado para defenderse de Pancho Villa. Y don Pedro Quintana pues tenía fama de valiente, hombre de armas, y lograron que se les uniera. Se unió a los que ya pensaban levantarse en armas y se fueron a un pueblo que se llama Valparaíso. Miren, se alcanzan a ver, aquí está Chalchihuites, por acá va el límite de Durango y Zacatecas, y se fueron a Valparaíso, a la sierra de Zacatecas, y ahí tenían un amigo que se llama Aurelio Acevedo Robles, que es este señor. Un día, 29 de agosto de 1926, van a este pueblito que se llama Huejoquilla el Alto, que es este. Y ahí, cuando están ahí, llega el ejército. No los andan buscando, pero estos se ponen nerviosos. Y antes de que pase algo mejor, son rancheros, son ganaderos, llevan sus reatas, no van armados. No llevan armas de fuego, llevan reatas, nada más con las reatas las arman a los soldados y les quitaron sus armas. Ahí se conoce eso como el primer combate cristero, el 29 de agosto de 1926, en Huejoquilla. No hubo muertos ni nada, pero se conoce así. Los combates empezaron a salir espontáneamente, hermanos. Nadie planeó nada de combates. Se dieron solos en Cocula, Jalisco, en Tecalitlán, cuando llegaba el ejército a querer tomar los templos y la gente a defenderlos, a defender sus templos, porque eran primeramente, tómenlo en cuenta, gente profundamente cristiana. Gente profundamente cristiana que le dolía lo que estaba pasando y por eso eran capaces de defender hasta con su vida sus templos, por ejemplo. Nos dan mucho ejemplo estos antepasados nuestros. Y así fueron saliendo los combates espontáneamente. Vamos a Pénjamo, Guanajuato. Está este hombre que se llama Luis Navarro Origel, que es un gran defensor de la fe, que se la ha pasado toda su vida defendiendo a la iglesia y que no puede permanecer indiferente a la persecución que se está realizando en el país, y decide levantarse en armas. Él había sido presidente municipal del municipio de Pénjamo y lo estuvo planeando por algún tiempo. Le pidió permiso a su esposa, doña Carmen Alfaro, le pidió permiso para levantarse en armas, y ella, después de 2 días de pensarlo, le dijo: Luis, ve, tú vas a sufrir de una manera y yo voy a sufrir de otra. ¿Cómo iba a sufrir el cristero? ¿Cómo iba a sufrir don Luis Navarro? Primero, lejos de la familia. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Quién qué? Sí, pero antes
que él iba a sufrir de una manera y que ella iba a sufrir de otra. ¿Cuál era el sufrimiento de Luis, del Señor? Ya dijeron las cosas de la familia, pero nada más. Exponerse, nada más. Eso es lo que no pensamos muchas veces. Es que se echaban al cerro. Había días que no comían nada. A dormir donde pudieran por ahí. O sea, sin ninguna comodidad. O sea, de repente hay fotos, no he puesto ninguna de esas, no se me había ocurrido hasta ahorita, donde se ven todos mugrosos, que no se han bañado, quién sabe desde cuándo, pues porque no había dónde, no tenían la posibilidad, o sea, montones de sufrimientos que ellos tuvieron que padecer por nosotros. Cuando se dice que un día le dice a su esposa, cuando mis hijos crezcan, diles que su padre murió para dejarles la fe. La fe. Cuando ya se iba en la madrugada de aquel día, él se va según él sin hacer ruido, pero se lo cacha su esposa, lo alcanza en la salida. ¿Ya te vas, Luis? Ya me voy, Carmen. ¿Cuándo te volveré a ver? En esta vida nunca. Nos veremos en el cielo. ¿Sí? ¿Usted cree que qué padre? Digo, sí, qué padre la respuesta, ¿no? Pero ellos, ¿qué estarían sintiendo? Bueno, tengo que aclarar una cosa, se amaban profundamente, porque dijéramos, vivían como perros y gatos y ya les andaba para separarse, pues ni chiste tenía, no, pero es que se amaban mucho. Miren, hermanos, ya más de 3 años, faltan 2 meses, el ayuntamiento de Pénjamo puso esta placa, no sé si alcanzan a ver qué dice aquí. Fíjense qué fuerte esto. En esta casa vivió, ahí se puso esta placa, en esa casa. Aquí estuvo un hogar dichoso al que por Cristo renunció para siempre. O sea, se amaban con su mujer, se querían mucho. Miren, aquí está ella, Carmen Alfaro, con sus hijitas, 3 hijitas y un muchachito. Él después sería sacerdote. Y aquí una cuestión triste. A don Luis lo mataron en un combate al sur de Jalisco. El año pasado estuvimos en agosto en Pénjamo haciendo un homenaje al general, y cuando estaba la comunión, pues se hizo una misa por su eterno descanso. Cuando estaba la comunión, pues venía la gente formada para comulgarlo, y venía un hombre que estaba muy alto, y por lo mismo pues, sobresalía toda la gente y lo alcancé a ver. Primero vi que de lejos venía viendo. El párroco de ahí de Pénjamo, el padre Miguel, había puesto unas fotos del general ahí, y él venía viendo mucho las fotos para allá, venía su mirada, venía hacia allá, y ya que estuvo delante de mí para comulgar, el hombre venía llorando. ¿Quién sabe qué le pasa a este hombre? Ya terminó la misa, salía fuera del templo, había amigos de Jalisco, Michoacán y Guanajuato que habían ido al homenaje al general. Y estaba ahí con ellos, y de repente me llega un señor y me dice, padre, ahí están los bisnietos del general, ¿no nos quiere saludar? Sí, cómo no, voy para allá. Había como 30, 40 personas ahí. Y entre otras está el hombre, el alto ese. Ya lo saludé y todo, y después le pedí al hombre que se hiciera un lado al alto. Oye, ¿por qué venís llorando? Dice, padre, es la primera vez que se le hace un homenaje a mi bisabuelo. Dieron la vida por nosotros y no hemos hecho nada por ellos. Y así le hemos hecho homenajes a un montón, hasta ahorita casi puro general. Ni siquiera, hermanos, hemos hecho algo por ellos. Por eso estamos haciendo homenajes primero, y después estamos también, hermanos, haciendo cada día 26 de mes, en alusión a 1926, haciendo misas por el eterno descanso de los cristeros. Porque, a ver, si por los generales no se había hecho nada, ¿ustedes piensan que por la tropa se ha hecho algo? Que murieron, y como estaba en plena persecución, seguro ni siquiera se rezó por su salvación, ni siquiera se hizo una oración por su eterno descanso. Al menos oremos por ellos. Ya después hablamos con el padre Abraham, a ver si se anima la siguiente misa, que es el 26 de marzo, se anima el padre Abraham a ver si hace la misa también. Solo es una misa que ya tenga, padre, no es especial, la que ya tenga, incluir la intención
por el eterno descanso de los cristeros que vivieron aquel tiempo. Unos no murieron en el combate, pero combatieron, pero arriesgaron su vida también. Y ahí está pues don Luis Navarro Rigel. Los cristeros poco a poco fueron saliendo por todas partes y fueron surgiendo por casi todo el país. Eran gente campesina, como seguramente lo fueron sus antepasados, rancheros, que trabajaban la tierra, que tenían algún animalito, que se iban de cacería por ahí, alguna cosa al campo, gente común, amante de la paz, de la tranquilidad. Espontáneamente se levantaron en armas por miedo primero, porque cuando el ejército mexicano llegaba a alguna población, hacían mucho mal, mataban, violaban, robaban. Hay quien dice que la cristiana la promovió el ejército mexicano, por cómo eran los templos. ¿Cuántos templos no los ocuparon como caballeristas? Cuando no se sacaban los copones con el Santísimo Sacramento, aventaban las hostias consagradas al piso y después echaban los caballos encima. Entonces, mucha gente, muchos campesinos, antepasados nuestros, pues antes de que les llegara el ejército, mejor dicen ellos, se echaban al cerro, se iban al cerro para vivir más tranquilos allá. Y ya después esa gente fue espontáneamente tomando las armas para defenderse. Las armas que tenían, sus armas de la cacería que tenían para su sustento diario. Era gente común. Miren, aquí vemos una cosa. Los combates que hubo en el país, excepto la península de Baja California, 2 estados, la de Yucatán, 3 más y Chiapas, en todos los demás hubo combates. Con mayor o menor intensidad, pero hubo combates. En unos lugares más que otros, pero aquí vemos Oaxaca, Veracruz, en Tabasco solo hubo un pueblo, San Carlos Macuspana, aquí Guerrero, Puebla, Morelos, Estado de México. Lo más fuerte, por supuesto, fue el occidente, Michoacán, Colima, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y Durango. La parte más dura, pues estas zonas de Michoacán, la zona de los Altos, la zona Quintana y la zona de Durango. Aquí tuvimos cristeros, hermanos, en todos los municipios. Hay listas de familias por municipio de cristeros. Jan Beyer, por ejemplo, menciona en varias ocasiones Puente de Isla, que los cristeros entraban y salían de aquí. Tomaron esta población muchísimas veces. Miren, los cristeros de diversas maneras fueron ellos mejorando su capacidad militar. Aquí tenemos, por ejemplo, al general Gorostieta. Él fue militar de carrera, que estudió en el colegio militar. Él dio mucho impulso a los cristeros hasta que lo mataron en junio de 1929 en este lugar, justo aquí, que en ese tiempo era la Hacienda del Valle, en el municipio de Atotonilco en Alto, en el estado de Jalisco. Esta foto la tomamos el año pasado de la cabecera municipal. En una carreta traen sus restos, acompañados, custodiados de descendientes de cristeros. Ya no hay cristeros vivos ahorita, ya se murieron todos, pero sus nietos, sus bisnietos son estos, vienen acompañando al general. Muchas de estas banderas, hermanos, son banderas que llevaban los cristeros en aquel tiempo. No puse fotos, no se me ha ocurrido tampoco. Hay gente ahí con carrilleras, con rifles de la época. Ya en la misa me tocó el padre que estaba ahí en San Juan de los Lagos, me permitió hablar, y hablé de Luis Navarro Rigel. Cuando salgo de la misa, se me acercan unos michoacanos que habían ido ahí también, unos de Zaguayo. Padre, el general del que usted habló estuvo en nuestro pueblo, anduvo por esa zona también. Y mi tío, decía uno de ellos, mi tío era su asistente. Cuando mataron al general, mi tío recogió su belduquillo, decía el Señor. No sé si ubican qué es eso. Belduquillo, un cuchillo, belduque, cuchillo, no sé por qué lo llamaban así, pero así llamaban antes a los cuchillos. Un belduquillo, un cuchillo. Y lo saca y me lo enseña. Es este. Lo puedo tocar, sí,
me lo enseña y me lo toca. Me lo presta para que lo toque, que lo empuñe. Hermanos, en ese momento comprendí muchísimas cosas. Teniendo esa arma en la mano de aquel general, entendí que no andaban jugando, que estaban arriesgando la vida. Y me preguntaba, ¿el general habrá utilizado alguna vez esto para defenderse? Cuando, como les pasaba cada rato, se quedaban sin municiones, porque no tenían quien les diera, a diferencia del ejército mexicano que lo abastecían los masones de Estados Unidos. Y me pregunté muchas cosas cuando tenía este ventuquillo del general en mi mano. Lo utilizaría para evitar que le quitaran la vida, para defenderse. Hermanos, ellos andaban defendiendo nuestra fe, arriesgándolo todo. Y todo esto, la vida misma que perdieron miles de ellos, miles de antepasados nuestros perdieron la vida defendiendo lo más valioso que ellos tenían, que es nuestra fe. Aquí tenemos fotos, cristeros equiseístas en el coronel Candelario Villegas. Son rancheros, son campesinos como pues, seguramente se vistieron nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, de sombrero, de guarache, como se vestía la gente en aquel tiempo. Vamos a Morelos. Este hombre es Manuel Reyes. Nació en Santo Tomás Ajusco, al sur de la Ciudad de México, cuando el tiempo de Emiliano Zapata se metió con los zapatistas y alcanzó el grado de general. Cuando acaba la revolución, se regresa a su pueblo, y cuando empieza la cristiana, el 1 de enero de 1927, se levantan armas. Se van a ir a la Ajusco con un grupo de muchachos de Tlalpan y de Coyoacán, y van a empezar a juntar gente por toda la parte norte de Morelos y partes del Estado de México. Su cuartel general de ellos, de estos cristeros, ¿saben dónde estaba? No sé si conozcan Cuernavaca, un pueblo que se llama Santa María Aguacatitlán. Ahí estaba su cuartel general de ellos. Todo el norte de Morelos lo cubrían ellos, llegaban al Estado de México hasta Tenancingo. En un combate en agosto a él lo hieren y lo capturan y se lo llevan a Toluca. Y en Toluca, no sé si se ubica en Toluca, está la plaza principal del centro, está la catedral, que en ese tiempo no existía porque la hicieron después. La catedral, la plaza, y enfrente está una iglesia, la iglesia del Carmen. En esa iglesia del Carmen, en esa barda, ahí fue que fusilaron al general Manuel Reyes, y él mismo dio la orden del fusilamiento. Atención, preparen, apunten, fuego, viva Cristo Rey. Siempre era el grito de guerra, viva Cristo Rey. Los militares mexicanos, el ejército que nos perseguían, cuando escuchaban esto, decían, ahí vienen los Cristos Reyes. Y fue acortándose la frase hasta que quedó los cristeros, los que combatían y morían por Cristo Rey. El otro hombre, vienen dos, pero me interesa este. Él es el general Victorino Bárcenas. Él nació en un pueblo de Guerrero cercano a Huitzuco que se llama Tlapala Guerrero. Igualmente en el tiempo de Zapata se hizo zapatista, y después, cuando acaba la revolución, regresa a su pueblo, trabaja su tierra, y cuando empieza la cristiada también se hace cristero. Comenzará entre Huitzuco y Buenavista de Cuellar. Allí en esa parte va a empezar. Y fíjense, vuelvo a insistir, nunca se hicieron los levantamientos armados. Nunca. ¿Por qué? Pues porque la iglesia sabe, tenía poco que acabamos de terminar la revolución, sabe el dolor, la devastación que una guerra trae. Por eso nadie quería los levantamientos, pero la gente se vio forzada a levantarse en armas. Ya que ayer en sus libros dice que hubo 100,000 muertos en la cristiana, de entre un bando y en el otro. Pero el año pasado, en diciembre, en una conferencia que dio en San Miguel el Alto, en Jalisco, él dice que años después de que escribió su libro, ahora él ha tenido acceso a muchos archivos que en aquel tiempo no tenía acceso, y que ha cambiado mucho su percepción. Y decía, por ejemplo, hoy les puedo decir, no murieron 100,000 personas. Decía él, hoy, teniendo acceso al Archivo General de la Nación, mencionó un montón de archivos, dice él,
Hoy les digo que la cifra de muertos no bajó de 250,000 personas. ¿Se imaginan eso? Para el México de aquel tiempo, un montón de gente. Por eso no se quería la guerra, por eso no se pensó nunca en levantamientos armados, se dieron espontáneamente, porque se tocó lo más valioso que tenían nuestros antepasados, que era la fe. Se les quiso prohibir ser cristianos. Y tenían a Cristo en su corazón y por eso combatieron. Acuérdense de una cosa, hermanos, solo se defiende lo que se ama. Solo se defiende lo que se ama. ¿Amaban a Cristo Rey? Sí, por eso dieron la vida por él. Hoy el mundo de hoy no entiende esto. Hoy mucha gente los tacha de exagerados, de fanáticos. Claro, como no aman a Dios, se les hace incomprensible lo que nuestros antepasados hicieron. Victorino Bárcenas comandaba cristeros del norte de Guerrero, los municipios que dije desde Huitzuco, Buenavista de Cuyar, pero después se extendía por todo el norte de Guerrero. Tepecuacuilo, Mayanalal, Tuxpan, toda esa parte norte, igual, Tasco, la comandaban ellos. Llegaban al Estado de México también, entraban por Piricaya, a Tonatico, a Ixtapa, a Coatepec, Garinas y todo el sur de Morelos, Puente de Ixtla incluido. Meyer, les digo, que es uno de los mejores historiadores de la cristiada, los menciona en varias ocasiones, Puente de Ixtla, Morelos. En un combate que se realiza cerca de Iguala, en un lugar que se llama el Tomatal, que todavía existe desde el camino hacia Tepecuacuilco, hacia Huitzuco, ahí van a herir al general, ahí van a ganar el combate los cristeros y entonces se lo traen a Morelos buscando auxilio médico y se va a morir por esas heridas que le hicieron allá en el Tomatal, va a morir en Morelos en un pueblo que se llama, a ver si lo conocen, Michapa. Ubican, municipio de Coatlán del Río. Ahí murió el general Victorino Bárcenas hace como un mes. Le hicimos un homenaje a él ahí, en ese lugar de su muerte. Por supuesto, nunca se había hecho nada para el general. Nunca se había hecho nada al general. Y a otro señor que también metimos en el paquete. Él es San David Uribe Velasco, el de Buenavista de Cuyar. David Uribe Velasco. Cuando la cristiana, él es párroco de Iguala, de la iglesia del centro, la que está en el parquecito, la de San Francisco de Asís se llama. Y si conocen el lugar, saben que de Iguala a Buenavista pues está relativamente cerca. Y un día él va a ver a su familia y en la entrada del pueblo antes estaba la estación del ferrocarril y ahí lo detiene el ejército. Un general de nombre Adrián Castrejón. No sé si conozcan a Pazla, por ejemplo. Un poquito antes de Uruapan, Apazla el nombre es Apazla de Castrejón, por ese señor, por don Adrián, que fue el que mató a San David Uribe. Se lo llevan a Cuernavaca, en el tren, a la estación, ahí frente a los Pullman estaba la estación del ferrocarril, y de ahí salía un tranvía que llegaba al frente de la catedral. Y si se acuerdan de la catedral, cruzando la calle Morelos, enfrente está el Jardín Gorda, la iglesia del Sagrario, y luego está un edificio que actualmente pertenece a la Universidad Autónoma, pero en ese tiempo era una comandancia de policía. Ahí llevaron a San David y ahí se decidió su muerte. Lo regresan al tren y en terrenos de San José de Vista Hermosa, ahí frente a Quespitenco, le van a quitar la vida el 12 de abril de 1927. Aquí en Morelos, y cerca de ustedes incluso. Cerca de ustedes, sí. Es Puente de Ixtla, municipio de Puente de Ixtla. Municipio de Puente de Ixtla, sí. Ahí van a matar a San David. Se están planeando algunas cosas para que se festeje o se recuerde su muerte. De hecho, hay un decreto que se van a permitir ganar indulgencias plenarias a partir del 12 de abril de este año hasta el 12 de abril del 27, que se van a cumplir 100 años de su martirio, de San David Uribe Velasco. ¿Y las mujeres? Las mujeres tuvieron mucho que ver. Si las mujeres no hubieran podido ver cristeros, cuando llegan los militares a Cocula, Jalisco, a Tecalitlán, y llegan a querer meterse a los templos, son las mujeres las que se van a poner enfrente para evitarlo. Y los hombres por allá viendo, muy tranquilos, hasta que ven que los militares empiezan a empujar a sus mujeres, pues no les quedó de otra que meterse y agarrarse a balazos con aquellos. Mujeres que, montones de casos que le decían a sus esposos que se fueran con los cristeros, a sus hijos.
a sus novios. ¿Por qué? Porque amaban a Dios. Y les dolía muchísimo no poder ir a misa, no poder estar en sus templos. Ahí tenemos unas imágenes de las brigadas femeninas de Santa Juana de Arco. Ellas son las fundadoras, se creó esta agrupación en Guadalajara, Jalisco. Esta mujer se llamó Celia Gómez. No sé si alguien ha visto la película La Cristiana. Sí. ¿Se acuerdan que hay unas muchachas que llevan unos chalecos y que van llenas de balas? ¿Se acuerdan de eso? Eso fue real. Conocí a un señor, un cristero, ya en paz descanse, ya muy grande, pero él me contaba algo, me decía: mira, yo nunca pude entender cómo hacían esas muchachas para llevar esos chalecos. Porque nosotros que éramos campesinos, o sea, gente acostumbrada a hacer fuerza, cuando nos entregaban los chalecos, nos costaba cargarlos por el peso. Y esas muchachas tan frágiles, tan delicadas, ¿cómo cargaban ese peso? Y no solo lo cargaban, sino por distancias tan largas, hasta que encontraban a los cristeros para entregárselos. Yo nunca me pude entender, ese señor, cómo esas muchachas eran capaces de llevar tanto peso por distancias tan largas. Pues sí, lo hacían porque Dios era grande y eso fue también. Pero, por ejemplo, Celia Gómez, esta que está aquí que les dije, fue de las fundadoras. Hay fotografías de ella en sus últimos años de vida, que está tirada en una cama. Los últimos años de vida de Celia Gómez no pudo caminar. ¿Saben por qué? Se lastimó la columna vertebral por tanto peso que cargó. Se lastimó. Ya no pudo ponerse en pie otra vez. Ven cuántos actos de heroísmo de nuestra gente, de una manera y de otra. No solo el que combatía, sino el que estaba también atrás, también sufría, peligraba y hacía tanta cosa. Miren, pasamos a Guerrero. No sé si alguien lo ubica. Él es San Margarito Flores. Él nació en Taxco de Alarcón, Guerrero, en el barrio de Ojeda. Antes la sede de la iglesia de Guerrero estaba en Chilapa, no estaba como ahora Chilpancingo, Chilapa, sino Chilapa nada más. Y de Chilapa lo mandan a que atienda un pueblo que se llama Atenango del Río. No sé si alguien lo ubica. Seguimos por la autopista hacia Acapulco, pasamos Paso Morelos, ahí se sale uno, y a la izquierda, a 5 minutos, está el pueblito de Atenango. Así. Entonces, el padre San Margarito, pues ahí viene preguntando cómo llegar a Atenango, no conoce, caminando a fuerzas, no hay otra manera. Viene caminando y preguntando, y llega a un pueblo que se llama Tulimán. Volvemos a la misma autopista, de Paso Morelos, como media hora hacia adelante, ahí está Tulimán. Y llega y alguien lo reconoce como sacerdote, y entonces les dice: yo voy para Atenango, pero no sé llegar. Y alguien le dice: pues mire, el comisario de aquí es buena persona, es buen cristiano, dígale que le ayude. Y va y le dice: mire padre, yo no lo puedo llevar ahorita porque tengo un compromiso, pero le pongo un trabajador mío que lo lleve. Y le puso su trabajador, y ahí va el padre para Atenango. Allí en Tulimán casó a unos muchachos, los casó ahí escondidos. Se va para Tulimán, y entrando al pueblo va entrando el ejército, y empiezan a detener gente. Exteriormente el padre no lleva nada que lo delate, no va vestido de cura, va de civil. Pero cuando abre su maletín, pues ahí encuentran que es cura. A ver, párense. ¿Cómo que párense? Ahí dice el otro. ¿Y para qué? El que iba acompañando al padre, ¿y para qué? Los vamos a fusilar. Fíjense bien, no han hecho nada. Solo por ser sacerdote, nos van a fusilar. ¿Cómo que nos van a fusilar? ¿Por qué? Pues porque él es sacerdote. Yo no sabía que era sacerdote. Entonces, ¿qué haces con él? Me mandó mi patrón que le enseñara a llegar aquí. ¿Quién es tu patrón? Don Cruz Pineda, el comisario de Tulimán. ¿Y dónde está? Pues en Tulimán. Pues vamos a Tulimán. Y mientras pasaba esto, al padre le dio su golpiza, le quitaron el calzado y se lo llevaron caminando. Si conocen la zona, ahí están horribles. Piedras afiladas, está lleno de huizache, lleno de espino. El padre llegó con los pies destrozados en Tulimán. Pero antes de ellos, alguien de Tulimán salió rápido
Alguien de Atenango, salió rápido a Tolimán para avisarle a Don Cruz que acababan de detener al padre. Don Cruz, porque Don Cruz era autoridad y era querido, era buena persona, la gente lo estimaba mucho. Don Cruz, detuvieron al padre que usted mandó con su ayudante a Atenango. No, hombre, sí. ¿Y qué va a pasar con el padre? No, pues al padre lo van a fusilar y vienen por usted. Así es que le vine a avisar, escóndase. Don Cruz, pues era de ahí del pueblo, conocía el lugar, ¿no? Se escondía a ver quién lo encontraba. Pero ¿saben qué dijo? ¿Se pueden imaginar eso ustedes? No es que va a recibir una multa, no es que no va a perder la vida. Si matan al padre, a mí también que me maten. Solo había visto al padre una sola vez. Todavía en otras partes del país hubo casos de que personas murieron porque querían mucho al padre. En octubre del año pasado, por octubre o noviembre, la diócesis de Celaya inició un proceso de beatificación de dos muchachos de apellido Sierra, eran los hermanos Sierra, que murieron junto con el beato Fray Elías del Socorro Nieves, en la diócesis de Celaya. Cuando capturan al padre, va con los hermanos Sierra, y los militares les dicen a los muchachos: miren, váyanse a su casa, el padre se queda aquí. No, ¿cómo que el padre se queda aquí? Si venimos con él, tenemos que irnos con él. No, el padre ya no se va a ir. El padre aquí se va a quedar. ¿Pero cómo que se va a quedar? ¿Nos vamos a quedar con él también? No, es que el padre lo vamos a fusilar ahorita. Pues nos van a fusilar con él. Pero ahí se entiende porque eran muy amigos del padre, se querían mucho. Pero aquí en este caso Don Cruz solamente había visto al padre una sola vez. Y yo digo que Don Cruz era o fue mártir del sacerdocio, porque decidió morir por el padre porque era sacerdote. Y deberían de iniciar también un proceso de beatificación de él, porque él era muy buena persona, el hombre. La gente lo quería mucho porque era bueno. Y hace unos días estábamos con sus bisnietas y una viejita decía: lo que no se dice mucho es que cuando pasó eso, el 12 de noviembre del 27, la esposa de Don Cruz tenía 3 días que había dado a luz a su última hija. 3 días. La gente le rogaba a Don Cruz que se escondiera, que se fuera. No puedo dejar solo al padre. La mujer recién parida y arrodillándose a Don Cruz: Cruz, no seas así, nos vas a dejar solas, desamparadas. ¿Qué lucha tuvo que haber sostenido Don Cruz para decidir al final morir al lado del padre? Y llegó el ejército con el padre al pueblo, a Tolimán. Lo encontraron inmediatamente y se los llevaron a la parte de atrás del templo. Un templo es de San Agustín. Y en la parte de atrás se encontraron los dos. Y el padre solamente miró a Don Cruz y le dijo: no te preocupes, hijo, en un momento más nos vamos a ver en el cielo. Fíjense, a Don Cruz se lo llevaron camino a Huitzuco porque era autoridad, tenían que juzgarlo de otra manera, y lo mataron en La Pala al otro día, el 13 de noviembre. Pero al padre lo dejaron en el pueblo y ahí en la parte de atrás lo pararon ahí en la barda, y ya están los que lo van a fusilar. Y antes de que empiece la orden, un muchacho va y se le acerca al padre de los militares: padre, perdóneme por lo que voy a hacer. Yo no le quiero disparar, pero si no lo hago, me van a matar a mí. Y el padre le contestó: y le dio la bendición al que lo mató, o a uno de los que lo mató. Esto pasó en Guerrero, al lado de nosotros. Son cosas que van saliendo por ahí cuando vamos investigando, y que no se conocían. Muy interesantes. ¿Hay ministros de la Eucaristía ahorita? ¿Quién? 1, 2, 3, 4, 5, porque esto que sigue les va a interesar a ustedes. Voy a hablarles ahora brevemente de un santo que se llama San Bernabé de Jesús Méndez Montoya. Bernabé de Jesús Méndez Montoya
de Valtierrilla, Guanajuato, perteneciente al municipio de Salamanca. Está la persecución y el padre no quiso dejar su pueblo, no se quiso esconder como mucha gente le pidió y se quedó ahí. Y pasó lo que tenía que pasar. Pues que un día llegó el ejército, cuando el pueblo se entera de que vienen los militares, como les tenían miedo porque eran unos salvajes, salieron corriendo a esconderse. Ahí va el padre también, pero se acuerda el Santísimo y se regresa por el copón. Se regresa por el copón para tratar de protegerlo. Y cuando va queriendo protegerlo es cuando lo captura el ejército. Son las imágenes que hablan de esta pintura, ¿no? Aquí van entrando los militares, él trata de salir corriendo con el copón, lo esconde con una especie de gabán que llevaba. Y entonces él pide, lo van a matar. Fíjese, no ha hecho nada, pero porque es sacerdote lo van a matar. Y entonces él pide que le concedan una última voluntad. Sí, ¿qué quiere? Déjenme consumir las hostias. A ustedes no les sirven de nada, déjenme consumirlas. Y se lo concedieron, y entonces iban unas hermanas con él, hermanas suyas, y entre los tres consumieron el Santísimo Sacramento para que no fuera profanado, porque ya les he dicho que los militares se agarraban y aventaban las hostias y echaban los caballos encima a bailar encima de ellas para, pues, profanarlas. Se lo permitieron. San Bernabé de Jesús Méndez Montoya se lo está promoviendo como el patrono de los ministros y de toda la gente que tiene que tener contacto con el Santísimo Sacramento, por el cuidado que él tuvo, que le costó la vida para proteger a nuestro Señor en la Eucaristía, porque acuérdense que en la Eucaristía se encuentra presente Cristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y por Cristo en la Eucaristía murió este santo de Valtierrilla. Y una cosa que luego se pasa por alto es que aquí está Valtierrilla, ¿no? Que es una carretera bien de buen estado. Aquí señalé esto, es un pueblo que se llama Saravia. Saravia era una colonia militar. Fíjense, de aquí a acá son 9 kilómetros. 9 kilómetros, estar a 2 minutos hoy en día. Y sabiendo el padre que aquí estaban los militares, era una base militar, con todo y esto no quiso nunca dejar a su pueblo. Los tenía bien cerca, todavía otros sacerdotes, pues no había militares en kilómetros a la redonda, pero aquí los tenía él al lado suyo. En Saravia todavía existe esta colonia militar. Aquí tenemos a un muchacho que fue de la adoración nocturna. ¿Hay adoradores aquí? Adoradores nocturnos. Él fue su colega. Y en la caja, ¿no? Luis Magaña, Arandas, Jalisco, Corazón de los Altos. Él no fue cristiano, no combatió, nunca disparó un arma, pero él era como un líder moral en su pueblo. Y un día llega el ejército a su casa a buscarlo. No está. Y al rato que llega, su mamá, hijo, te vino a buscar el ejército. Como no estaba, se llevaron a tu hermano, que si en tanto tiempo no te entregas, lo van a matar a él. Y dice que así como se metió a su cuarto, se bañó, se puso su mejor traje, bien peinadito, se sentó a comer con la familia, terminaron y se salió. Ahorita vengo. Caminó hacia el templo parroquial, que estaba tomado por los militares. Generalmente ahí metían sus caballos para burlarse de nosotros los católicos. Va para su templo, para su parroquia, y la gente que ya sabe dónde están los militares en la parroquia, saben que fueron a buscar a Luis, y que lo ven que va caminando a la parroquia, pues ya maldice que se va a entregar. Luis, no vayas, te van a matar. No, si yo no tengo miedo, si lo que yo quiero es encontrarme ya con Cristo. Fíjense qué palabras. Y llega y pide hablar con el comandante. Oigan, ¿quién manda aquí? Ya sale uno por ahí, soy yo. ¿Qué se le ofrece? Soy Luis Magaña Servín. Usted me anda buscando. Aquí estoy. Tiene capturado a mi hermano. Me vengo a entregar yo. Deje libre a mi hermano. Y aceptaron. A ver, traigan al hermano de este. Ya lo van. Y cuando uno se llama Delfino, su hermano se llamó Delfino. Cuando Delfino va saliendo y Luis va entrando, se encuentran los hermanos. Y a Delfino se le hace raro cómo va de arreglado su hermano, bien peinado, bien perfumado y con su traje.
Hermano, ¿a dónde vas tan arreglado? Hermano, vengo así porque en un momento tengo una cita con alguien importantísimo y debo de ir lo más presentable posible. ¿Con quién iba a ir? Imagínense. ¿Amaban a Dios? Imagínense. ¿Nos dan ejemplo? Nos dan ejemplo mucho, hermanos, mucho. Luis Magañas, Beato Luis Magañas, el tercer beato, lo beatificó el Papa Benedicto el 20 de noviembre del año 2005. Adorador nocturno. A ver, entonces los ministros, ¿quiénes son? Les vamos a dar un separador del padre de San Bernabé de Jesús Méndez Montoya para que lo tengan ahí, que se encomienden a él y que cada día cuiden de la mejor manera la Eucaristía, hermanos. Su santo patrono, sí. Aquí está, hermanos, puesta en la entrada de su iglesia, de su parroquia, esta imagen de esta cruz, que es una cruz de madera, parece la canción, que traía puesta aquel día. Y ahí la metieron ahí no me acuerdo cómo se llama ahorita la material y aquí está un estatua que hicieron con él, con su distintivo de adorador nocturno de Luis Magañas. ¿Catequistas hay aquí ahorita? Porque les conviene leer y les interesará lo que voy a decir. Si alcancé a ver hasta allá atrás, Vamos a hablar de San Pedro Esqueda, sacerdote del pueblo de San Juan de los Lagos, del estado de Jalisco. Con la persecución está San Juan y el municipio que está al sur, camino hacia Tepatitlán, se llama Jaloscotitlán. En Jalos no hubo persecución porque el que estaba de autoridad ahí no permitió la persecución, y entonces un montón de curas de la región, sabiendo que ahí no había persecución, se fueron a esconder a Jaloscotitlán. Todos los curas de San Juan se fueron para allá, menos San Pedro Esqueda. Vámonos para allá, padre. Allá no vamos a peligrar, no. ¿Y la gente aquí quién la va a cuidar? No quiso dejar a su gente sola. A escondidas bautizaba, administraba sacramentos, confesaba, andaba viendo enfermos, hacía las misas escondidas. Y a escondidas también, esto fue muy admirable, que en tiempo de plena persecución daba catecismo en plena persecución el padre. Y un día pues sucedió lo que tenía que suceder, lo capturó el ejército y se lo llevan para un pueblito que está al sur, se llama Teocallital, al lado de donde está Santo Toribio Romo ahorita, un pueblito pequeñito, y ahí se lo llevan para allá, le han puesto una golpiza, le rompieron el brazo. Cuando ya va saliendo de San Juan de los Lagos, se encuentra con un grupo de niños que están jugando y los reconoce que son niños de los que van con él a la doctrina. Y las últimas palabras que va a decir en su pueblo va a ser: hijos, aunque yo ya no esté, ustedes tienen que seguir viendo la doctrina. Y por ese motivo, a San Pedro Esqueda se le está promoviendo como el patrono de los catequistas, porque le preocupó mucho siempre el catecismo con los niños. Entonces, ¿quiénes son catequistas? ¿Sí son catequistas? Porque vamos a preguntarles todo el catecismo ahorita, ¿está bien? Voy para acá. Su santo patrono. San Pedro Esqueda. Ahí está con Santo Toribio Romo. Yo no sé si conozcan al padre Romo, patrono de los migrantes. Él fue padrino de la ordenación sacerdotal. San Pedro Esqueda, padrino de Santo Toribio Romo. Ahí hay pinturas que se han mandado a hacer de él. Y esta está muy bonita, me impresiona ahí mucho porque cuando llegaron a Tecaltitlán había un mezquite que está aquí. Lo querían subir, ahí había rastrojo. ¿Entienden qué es rastrojo, verdad?
lo querían subir para que estando arriba prendieran fuego y lo quemaran vivo, pero ya no se pudo subir porque le habían roto el brazo, no alcanzó a poder subir y ahí el señor no me acuerdo el general que lo llevaba, le dio 3 balazos, que son lo que representan estas 3 manchas de sangre. Ahí mataron, y todavía está estas imágenes, este mezquite afuera de un templo muy bonito que han hecho en Teocaltitlán, Ciudad de México, 23 de noviembre de 1927. Padre Miguel Agustín. Fue importantísimo ahí porque es de los que más fotos hay de su muerte, porque cuando se decidió su muerte, el general Calles tuvo la genial idea de llevar a la prensa y llegaron un montón de fotógrafos a tomar fotos, y entonces como hay tanta foto es el que más se pudo difundir, y él como que abrió camino a los cristianos para darlos a conocer. Aquí tenemos al padre de rodillas, pidió como última voluntad que lo dejara encomendar su alma a Dios. Aquí está con los brazos abiertos esperando la descarga que le quitaría la vida. Aquí ya está muerto. Aquí está otro que llegó después que se llama Luis Segura Vilchis. Este es Humberto, hermano de Humberto Pro. Y aquí están ya los 3 muertos y solamente queda uno que es Juan Tirado Arias, que si se fijan está como doblado, no se puede parar bien por la golpiza que le dieron, no podía pararse bien. Es el padre Pro, sacerdote jesuita que había nacido en Zacatecas, en Guadalupe, Zacatecas, que lo había mandado a Bélgica y de Bélgica lo regresaron a México, y su familia ya estaba en la Ciudad de México y ahí se quedó con ellos. Ahí está el momento de su fusilamiento, les digo, el 23 de noviembre de 1927. Ahí está el padre recibiendo las descargas que le van a quitar la vida. Muchas fotos, aquí solamente puse unas, hay un montón. Aquí va su hermano Humberto, camino al patíbulo también al paredón de fusilamiento. Aquí están los 2 Pro, Luis Segura y Juan Tirado. El tercer gráfico extra de aquel tiempo. Luis Segura, igual cuando las balas están impactando su cuerpo. Esta foto es cuando están velando a los Pro, al padre Pro y a su hermano Humberto. Y en esas están cuando de repente el papá, don Miguel, le dice a la gente: oigan, ya no me estén dando el pésame, felicítenme, como que felicítenme. Y a la gente no quisieron decirlo, pero pensaban, no, pues ya le mataron a 2 hijos, ya no saben lo que está diciendo el hombre. Y alguien le dice a don Miguel: pero ¿cómo nos pide eso? ¿Cómo nos pide que lo felicitamos si están tendidos 2 hijos suyos? Él es don Miguel. Y dice: es que ustedes no entienden. Dios nos da a nuestros hijos para ayudarles a llegar al cielo. Y con estos hijos míos yo ya cumplí. ¿Eran cristianos? Otra vez, ¿eran cristianos? Sí. Qué distinto es el católico de hoy. Aquí yo creo que no se les gusta, es que no, pero de otros lugares, hijo, los católicos no hacen más que estarse quejando todo el tiempo de todo. Si es una cosa, si es otra, no hacen más que estarse quejando. No saben cuánta gente se confiesa porque renegó de Dios, porque le dijo algo y no se lo concedió. Que estoy enojada con Dios porque me quitó tu papá. ¿De quién era tu papá? ¿De Dios o tuyo? De Dios. Él tomó lo que era suyo. Que tú no lo hayas aprovechado y que hayas sido mala hija, mal hijo, es tu problema. Los católicos hoy no hacen más que quejarse. Esos antepasados nuestros me salen a seguir: ay, Dios me tiene desconcertada, no sé por qué es así conmigo, ni porque yo le sirvo en el altar y le ayudo en el altar, me cuida. Fíjese que le pasó esto, padre. No les puedo decir lo que estoy pensando, ¿no? Porque me va a regañar el padre, pero ya se imaginarán. Así. O sea, bien fácil este hombre pudo haber dicho: Señor, mi hijo es sacerdote, toda mi familia te sirve, ¿por qué permitiste esto? No, nunca lo dijeron. Porque nuestra gente era cristiana, hermanos. No como hoy, católicos tibios, débiles, convenencieros, que solamente en la gran mayoría se acuerdan de Dios cuando necesitan de Él. Sin contar los que se sienten protestantes ya, porque hay tantos católicos que
no estudian ni por equivocación, son unos ignorantes, en el correcto sentido de la palabra, que ignoran nuestra fe. Yo he escuchado católicos que andan como los protestantes. Yo decreto que no sé qué cosa. Un católico no decreta, hermanos. Un católico no puede por ningún motivo querer imponer su voluntad a Dios, decretando. El buen católico hace lo que hacían nuestros abuelos. Yo no sé si ustedes hacían lo mismo. Si Dios quiere, si Dios nos da licencia, si Dios nos presta vida, primero Dios, todo sometido a la voluntad de Dios. No queríamos imponer nuestra voluntad a Dios. Nuestros abuelos sometían su voluntad a la de Dios. Acuérdense, un católico nunca debe decretar. Y hermanos, otra cosa, los romos tenían otro hermano que también capturaron, habían capturado 5, pero se llamaba Roberto el otro, y el otro dijeron que era muy joven y no lo mataron. Cuando en los periódicos salen las fotos, salen 4, falta uno de los que capturaron, falta Roberto Pro. Hay una monja muy conocida en aquel tiempo que se llamaba Concepción Acevedo de la Yata, la Madre Conchita, que se da cuenta de eso. Y entonces en sus memorias ella dice que se pone a buscar a Roberto en las comisarías de policía hasta que lo encuentra y le permiten hablar con él. En sus memorias la madre dice: cuando entré a la celda de Roberto donde lo tenían prisionero, ni me saludó. Cuando me vio, lo único que dijo: madre, estoy tan triste porque a mí Cristo no me quiso como su padre. ¿Se imaginan eso? No está triste porque mataron a sus hermanos, está triste porque no lo mataron también a él. Porque no lo mataron también a él. Roberto Pro, Anacleto González Flores, Guadalajara, Jalisco. Ahí están los hermanos Vargas González, Jorge y Ramón. Se les alcanza a ver aquí, por ejemplo, el famoso tiro de Gracia, Casín. Anacleto era líder de los católicos de Jalisco, lo capturan el 1 de abril de 1927 en la casa de los Vargas González. A él, a estos hermanos, a Jorge y Ramón y a Luis Padilla. Se los llevan al cuartel Colorado, que todavía existe en el centro de Guadalajara, y ahí les van a torturar y les van a hacer un montón de cosas para sacarles información que el ejército quería. Anacleto no se permitió nunca eso, nunca dijeron nada. Anacleto quiso proteger a los muchachos, no lo dejaron, no los maten, son jóvenes ellos, a mí háganme lo que quieran, y le hicieron lo que quisieron. Lo colgaron de los pulgares de las manos, de los pies, le quitaron el pellejo vivo, le hicieron de todo. ¿Ustedes saben quién es un señor que se llama Vicente Fernández? ¿Sí? Sí, ya murió, ya sé. ¿En qué saben dónde? Hasta le hizo confesar así, ¿verdad? Bueno, él tiene una canción que se llama El Martes, bueno, no sé cómo se llama, pero dice: el martes me fusilan a las 6 de la mañana por creer en Dios eterno y en la gran Guadalupana. Muchas frases que se dicen ahí, como que se le atribuyen a Anacleto. Con matarme no se acaba la creencia en Dios eterno. Muchos quedan en la lucha y otros que vienen haciendo. Anacleto dice lo mismo: me van a matar, pero detrás de mí van a salir inmediatamente 10 que van a querer ocupar mi lugar. Cuando ya está por morir, Anacleto le dice al general Ferreira, que era el que dirigía la operación: general, sin saberlo usted, en un momento más me va a guiar a donde yo toda la vida he querido ir, ante la presencia de Cristo Rey. Un día también usted va a llegar a ese lugar. Sepa, general, que cuando llegue ese momento, usted tendrá en mí su principal defensor. ¿Se imaginan qué corazón de Anacleto? Después de todo lo que le hicieron, ser capaz de decirle eso al general Ferreira. Esa es su cadáver, su cortejo fúnebre. Esto fue el 1 de abril del 27. Al otro día, 2 de abril, lo sepultan. Iba un montón de gente, ya vieron las fotos aquí, ¿no? Y entonces entre la gente va la policía secreta, que van de civiles, más andan viendo aquí. Capturaron un montón de católicos. Entre otros, capturaron a estos dos. ¿Hay gente del coro aquí? ¿Quién? ¿Ustedes dos? ¿Quién más? ¿Y hay más? ¿Hay más? Bueno, capturaron a estos dos, son hermanos, los hermanos Huerta, Ezequiel y Salvador Huerta.
Ezequiel y Salvador. Tienen un hermano sacerdote, quieren que diga su ubicación dónde está, ellos ni siquiera saben dónde está su hermano, y aunque supieran seguro no lo hubieran dicho. Y como no les pueden sacar nada, se los llevan al panteón de Mezquitán en Guadalajara para matarlos. No hicieron nada y lo van a fusilar. 3 de abril de 1927. Y entonces, cuando ya los ponen ahí cerca de una barda que está ahí, Ezequiel le dice a su hermanito, creo que nos van a matar. Sí, hermano, eso es lo que estoy viendo, nos van a fusilar. Los perdonamos, ¿verdad? Pues claro que los perdonamos, porque nuestro Señor nos enseñó a perdonar. Y mataron primero a Ezequiel. Ezequiel, su oficio era cantor. Antes no había estudiantinas, no había los grupos que tenemos, sino que tocaba con órgano y había una persona que cantaba. Y a ese es el que se está moviendo como patrono de los grupos musicales que cantan en las iglesias, porque a eso se dedicaba. O sea que él sería como su patrono de ustedes, donde se quiere cuenta. Ya lo matan a él. Queda vivo su hermano Salvador. Levanten su mano los que son cantores. Y aquí también. Y ya, queda vivo Salvador. Salvador, antes de morir, pide una última voluntad. Pide una última voluntad, Salvador. ¿Y qué pide? Que le lleven una vela. Tenemos una vela, preguntan los militares, ¿eso para qué? Pues mi cuento, es mi última voluntad, consíganmela. Se la consiguieron. Ya eran como 8 de la noche, ya estaba oscuro. Y entonces le traen la vela, la encienden y se la pone como la ven en la imagen, como dice, este es este mismo. Ya que la tiene aquí en su pecho, le dice a los que lo van a fusilar, que están ahí enfrente de él: ahora sí, muchachos, disparen a este corazón que va a morir por Cristo, porque lo ama mucho. Disparen a este corazón que va a morir por Cristo, porque lo ama mucho. Y hermanos, en general, la muerte de nuestros mártires fue porque amaron mucho a Cristo. Porque la mayoría pudieron salvar su vida. Si decían alguna cosa que los militares les preguntaban, prefirieron perder la vida antes que negar a Cristo. Murieron porque amaron mucho a Cristo. ¿Lo ubican? ¿Hay monaguillos ahorita aquí? ¿Monaguillos? No, pues andábamos hace un rato por ahí, pero ya se fue. Se la perdieron los monaguillos, ¿verdad? Su colega, que era monaguillo, también sabía, ¿verdad? Joselito era monaguillo, nació en Zaguayo, Michoacán. Su hermano ya estaba con los cristeros, pidió permiso a sus padres para irse con los cristeros. Yo no sé qué habrán sentido sus papás. Es que ustedes que son papás, ¿qué habrán sentido sus padres cuando Joselito les pide permiso para irse también él con los cristeros? De 12 años. Y se fue, ahí estaban con sus paisanos, con su hermano, con su familia. ¿Qué hacía Joselito? Él no disparó. ¿Qué hacía? Pues cuidaba los animales, recogía los huevos de las gallinas, hacía quehaceres, mandados. Lo que él era encargado de que diario se rezara el rosario. Él dirigía el Santo Rosario todos los días con la tropa cristera. Y un día en combate ya sabemos que le matan su caballo a su general y él desmonta, descabalga para entregar su caballo para que se salve el general. Y él capturan a Joselito cerca de Cotija, se lo llevan a Cotija y en Cotija pues lo van a tener 2 días. Aquí hay una carta que puse aquí. Aquí está, el 6 de febrero del 28. Mi querida mamá, esto se lo escribió en Cotija a su mamá. Me hicieron prisionero en combate en este día, 6 de febrero. Creo que voy a morir, pero no importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios.
No te preocupes por mi muerte, que es lo que me mortifica esta mala escritura. Envía a mis hermanos que sigan el ejemplo que les dejó su hermano más chico. Y tú, haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi Padre. Salúdame a todos por última vez y tú recibe el corazón de tu Hijo que tanto te quiere y verte antes de morir deseaba. ¿Se imaginan haber escrito esto? Al otro día se lo llevaron para su pueblo, en Zaguayo. En Zaguayo estaba el ejército. Como les digo, habían tomado la iglesia parroquial. Estaba lleno de animales. Ahí fue donde Joselito mató a los caballos de aquel diputado. Ahí está. Este es el bautisterio donde lo tuvieron preso él. Entrando al templo por la entrada principal, a mano izquierda, aquí están los gallos. Ahí se ven unas imágenes de gallos por todas partes que recuerdan los gallos que él mató. Porque él decía, los templos no son gallineros, son templos de Dios y tenemos que respetarlos. Se decide su muerte. Joselito está sepultado actualmente aquí, hasta el fondo del templo a mano izquierda. Aquí están sus restos. Está esta imagen muy bonita de él. En Zaguayo, en Santiago Apóstol. Del templo parroquial como a una cuadra había un mesón donde estaba el comandante de los militares y se lo llevaron para allá. Ahí se decide su muerte. Se le encarga a un señor que le apodan el Zamorano que él dirija la ejecución de Joselito y le hace una recomendación: no dispare. No le pongo para su mátelo cuchillado, pero no dispare, porque como Zaguayo era un pueblo muy cristiano, tenían miedo que se les echara encima a todo el pueblo. Si escuchaba una detonación, el pueblo ya sabía que Joselito estaba preso. Van a decir, no, ya mataron a Joselito, y tenían miedo. No lo mate a balazos, a cuchillo. Ya, lo sacan del mesón donde estaba. Hoy se puede hacer el mismo recorrido hacia el panteón municipal de Zaguayo, siguiendo las huellas de Joselito. Y ahí va Joselito, pero antes de sacarlo, lo tumban en una mesa, le quitan su calzado. ¿Qué le hicieron? Las plantas de los pies. Le cortaron las plantas. Ya lo sacan a caminar. Poco se sabe que adelante de Joselito, que va camino al panteón, iban dos militares que llevaban unos costales de sal. Para que le ardiera más, para que le doliera más. De veras que sorprende la entereza de este niño. Llegó al panteón, todavía ya intentaron que renunciara de Cristo, que denunciara el campón, estaba el campamento de los cristeros de sus compañeros, y cada que le hacían eso, que le pedían eso, él gritaba viva Cristo Rey, y cada que gritaba viva Cristo Rey era una cuchillada que le daban, hasta que yo creo que ya no podía, él sintió que ya no podía más, y le dijo al Zamorano: ya mándame, ya quiero estar con Dios. ¿Y sabes qué es lo primero que le voy a pedir cuando llegue con él? Le voy a pedir que te perdone de todo lo que me estás haciendo. Imagínense, José. El Zamorano se desesperó y le puso un balazo a José, contrariando lo que le habían dicho que no hiciera. Disparó. Ya medio sepultaron a Joselito. Pero desde que salió del pueblo, una persona del pueblo se dio cuenta y los venía siguiendo escondidos. Y ahí estaba viendo lo que les digo, lo sabemos por esta persona que estuvo viendo todo. Y ya se esperó que se fueran los militares, pero también se va él de ahí. Y va a buscar al cura del pueblo, que era tío de Joselito. Señor cura, acaban de matar a su sobrino. Y entonces en la noche los dos salen y el padre lleva una botella de vidrio. Y el don nada más se le quedaba viendo al padre, que se volvía como que sea. Y llegando allá, ¿dónde está sepultado mi sobrino? Ahí ya descendieron un poco a Joselito y en el pecho le ponen la botella, sus manitas encima. Y el don, oiga padre, ¿y eso como para qué? O sea, para que cuando termine la persecución podamos identificar el cadáver de nuestro sobrino. Y es que
cada que entraba el ejército ahí, hombre que encontraba por ahí, lo colgaba. Hoy en día en San Juan hay una vialidad que se llama Calzada de los Mártires, porque en aquel tiempo estaba llena de árboles y llegó a haber veces en que cada árbol tenía un cadáver colgando ahí. Esos cadáveres después iban a dar una fosa común que tenían ahí en el panteón de Zaguayo, que fue justo el lugar donde también sepultaron a Joselito. Para poder identificarlo pusieron esa botella. Cuando pasó la persecución, hizo lo que el padre dijo, fueron y desenterraron el cadáver con la botella, su sobrino, y ya se llevaron a la iglesia de Santiago Apóstol de Zaguayo. Como una muestra de la efectividad de la oración de Joselito, de su intercesión, hermanos, fíjense, al rato el zamorano y otro de los que más golpearon a Joselito se arrepintieron, pidieron perdón, se confesaron, empezaron a ir a misa y saben, escuchen bien, un hijo del zamorano, del que mató a Joselito, fue sacerdote. El que mató a Joselito tuvo un hijo sacerdote. Aquí son pinturas que se encuentran en el camino, ese camino que les digo, está muy señalado, hay un montón de cosas interesantes en todo el camino de Joselito. Miren, por ejemplo, es una foto extraña, no es muy conocida. Este es el hermano de Joselito. Ese sí disparó, ese se andaba con los cristianos. Católicos ahorcados, esto es en Jalisco. Era exacto, telégrafos. Hasta donde se alcanzaba a ver cadáveres de cristianos. O sea, personas comunes, padres de familia, gente de paz, gente tranquila. Ahí bueno. Y una cosa que no se habla mucho también, pero que es muy triste, hermanos, es las viudas de los cristianos. Porque siempre hablamos de ellos, de que los mataron, de que se quejan, y sus familias. Esta foto a mí me impresionó mucho porque van de luto a las mujeres. Son todas esposas de cristianos. Sus esposos perdieron la vida defendiendo nuestra fe y se quedaron solas con sus hijos. Miren, ¿alcanzan a ver? Todo eso los cristianos, cuando tomaron las armas, sabían a lo que se exponían, y aún sabiendo, no dudaron en defender a Cristo Rey. ¿Nos dan ejemplo? De un profundo amor a Dios, profundo amor a Dios. No pararon en hacer cualquier tipo de sacrificio. Un ejemplo para nosotros, hermanos. A veces nos cuesta hacer una cosa, hacer otra. A mí me da tanta tristeza las confesiones que luego salen. Me confieso de que no, yo quién sabe cuántos domingos a misa. ¿Y por qué? Pues es que me ganó la flojera, padre. Y se ríen como si te esperaran que les aplaudieran, no sé qué cosas piensan. O sea, somos tan débiles hoy en día. Todo es más importante que Dios para tantos católicos en este día. Que sirva este ejemplo de nuestros antepasados, hermanos, para cada día esforzarnos en vivir como cristianos de verdad. Podría seguir, pero ya vamos a terminar ahorita mejor, por si alguien tiene alguna duda. Termino aquí. ¿Qué tiene que ver los túneles que se hacían de esta iglesia? Esos son anteriores a la cristiana. Se sabe que había así, pero por otras cuestiones, pero son de siglos antes, no tienen que ver nada con los cristianos. Padre, yo más que todo, ¿por qué tantísimo odio a la iglesia católica? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la...? Yo sé que eran razones, pero ¿por qué tantísimo, con tanta hazaña, tanto odio hacia la iglesia católica? La masonería es una sociedad secreta anticristiana completamente. Cuando en junio del 29 se hacen los arreglos, la masonería manda a traer al que hizo los arreglos, a Emilio Portes Gil, el presidente en ese momento de México, y en Veracruz le pregunta por qué se atrevió a hacer eso, y él, sus palabras dan mucha luz. El hombre le contesta a sus hermanos masones: no se preocupen, esta lucha no empezó ahorita, empezó hace 2000 años cuando crucificamos a aquel.